¿Los perros pueden comer sandía o patilla? Esta es una pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia. Y la verdad es que la respuesta podría ser simplemente un sí o un no, pero no, la respuesta es mucho más compleja. Y en este vídeo no solamente os vamos a comentar un poco los beneficios y características que tiene la sandía para el perro, sino que también, y muy importante, a qué perros no le debéis dar sandía. ¿Qué beneficios nos va a aportar la sandía? Pues en primer lugar, desde el punto de vista veterinario, y que creo que más os va a interesar, es que tiene una sustancia que se llama la citrulina. La citrulina es una sustancia que participa en la síntesis de un aminoácido muy importante para el perro, como es la arginina. Y luego pensar que la arginina es un aminoácido que tiene un papel muy importante como vasodilatador. Por lo tanto, indirectamente, gracias a la citrulina, se produce arginina y tenemos un cierto efecto vasodilatador que nos va a venir muy bien en algunas alteraciones cardiovasculares. Luego es muy diurética y digestiva, es decir, como es básicamente agua, favorece la diuresis, es decir, la eliminación de gran cantidad de toxinas, sobre todo a nivel intestinal. Como os he dicho antes, es una fruta con prácticamente casi nada de calorías, es decir, 30 calorías por cada 100 gramos, vamos, eso es nada, eso es prácticamente nada. Lo cual hace que sea un alimento que para los perros que están gorditos, para picar entre horas, pues viene muy bien, porque tiene ese efecto saciante. Luego tiene importantes vitaminas, especialmente la vitamina C. Por lo general solemos pensar que la vitamina C solamente está en los cítricos, pues la sandía tiene también mucha vitamina C. Y luego aparte tiene también unos niveles muy interesantes de hierro, con lo cual, hombre, no va a ser una fruta de elección o un tratamiento de elección para la anemia, pero sí que es cierto que un perro que coma regularmente sandía va a ser un perro que con menos frecuencia va a tener cuadros de anemia. Para mí, una de las cosas más importantes que tiene la sandía es que es preventivo del golpe de calor. El golpe de calor en los países latinos, me da igual que sea España, que sea Argentina, que sea México, que sea el país que queráis, los latinos somos gente de sangre caliente, que digo yo, porque vivimos en un clima muy cálido, por lo general, y con el cambio climático quizás más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los perros lo padecen también, y la sandía es lo mejor que le podéis dar a un perro para prevenir el golpe de calor, no solo porque tenga mucha agua, sino porque el golpe de calor se trata también con vitamina C. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de la sandía? Porque claro, contraindicaciones, como todo tiene en esta vida, por desgracia, todo tiene contraindicaciones. Pues bueno, vamos a ver. Una de las contraindicaciones viene dado por el nivel de azúcares que tiene. Tiene bastante azúcar. No es la fruta que más, pero tiene bastante azúcar. Con lo cual, lógicamente, si tenéis ya sea un perro con obesidad, pero sobre todo un perro con diabetes. ¿En qué otro tipo de animales no es conveniente dar sandía? Pues en los animales que tengan una insuficiencia renal. Básicamente hay dos tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, con la cual ahí no podemos hacer nada porque es por un accidente, y la insuficiencia renal crónica. En esta sí que podemos hacer mucho. ¿Y cómo se trata? Pues aparte de dar la medicación, que todo se ha dicho de paso, no es del todo muy satisfactoria, funciona, no digo que no funcione, pero no es del todo satisfactoria. Al final lo que hacemos todos los veterinarios es dar una alimentación específica para perros con insuficiencia renal crónica. Y entre esos alimentos lo que intentamos siempre es disminuir la cantidad, sobre todo de fósforo, de potasio, de sodio, etcétera, etcétera. Sales que, como os he dicho al principio del vídeo, la sandía tiene en exceso. De cualquier manera, aquí os pongo un vídeo explicándoos todo sobre la insuficiencia renal crónica. Y desde al tercer grupo de animales donde no se le debe dar prácticamente nunca sandía, es a los animales hipotensos. Y me diréis, ¿por qué? Si os acordáis al principio, os he dicho que tenía una sustancia, la citrulina, que lo que nos permitía es actuar como vasodilatador. Si tú le das un vasodilatador a un animal que tiene hipotensión,
Es decir, si el tubo del vaso sanguíneo, en vez de ser así, es así de gordo, pues la presión con la cual va la sangre por ese tubo es mucho más pequeña. Baja la tensión y el animal nos puede coger un mareo y caernos al suelo. Es muy desagradable. Es un caso extremo, pero que sepáis que si vuestro perro es hipotenso, que a lo mejor no lo sabéis, puede ocurrir, no es bueno que le deis mucha sandía. ¿Y qué cantidad de sandía les tendríamos que dar a los perros? Pues bueno, como os he dicho que tiene un nivel para mi gusto un poquito elevado de azúcares, pues no excederos. No puede ser que la dieta diaria del perro esté basada en en sandía, por el nivel de azúcar. Pero aquí estamos siempre jugando con lo mismo. Si vuestro perro, si tenéis un galgo que corre mucho y demás, ese perro prácticamente puede comer la sandía que queráis, ningún problema. Pero si es un perro que está en casa, que no sale mucho a la calle, que es un perro que ya tiene tendencia a estar gordito por la raza a la que pertenece, pues hombre, no le deis más que 2 o 3 veces por semana y trocitos pequeños. Sin cáscara es mejor que no le deis la cáscara, aunque sí, tiene más fibra y demás, y el perro incluso se la llega a comer, pero a veces no la mastican bien, se tragan y nos puede crear una obstrucción, y eso es muy difícil de sacar.